Entre las bellezas de la historia se encuentran grandes ciudades que marcaron el impacto del mundo, y hoy te mostraremos las 5 ciudades más sobresalientes de la Edad Antigua antes de Cristo. Puesto número 5, Nínive. Una de las primeras ciudades conocidas en la historia antigua. Se desconoce con exactitud en qué año empezaron a construirla, pero se especula que fue hace 3 milenios antes de Cristo. Nínive era conocida por su gran tamaño. Era tan grande que para darle la vuelta se tardaba 3 días. Nínive fue la capital del Imperio Asirio, o Neoasirio. La ciudad tenía grandes templos y palacios y era conocida por una sorprendente biblioteca llena de tablillas. Un personaje sobresaliente de Nínive fue Senaquerib, un rey asirio que la engrandeció en su imperio y la llenó de riquezas a causa de sus campañas militares. Nínive fue destruida en el año 612 a.C. La historia de esta ciudad llegaría a su fin, pues sería destruida por Nabopolassar, rey de los caldeos. Puesto número 4. Babilonia. Muchos la consideran como la mejor de su tiempo, pues era conocida por sus grandes murallas, hermosos parques y palacios. Babilonia casi siempre fue una potencia económica. Su creación, al igual que Nínive, no se sabe con exactitud, pero fue bajo el reinado de Hammurabi, entre el año 1792 a 1750 a.C. que se consideró una ciudad potente. Babilonia fue testigo de 5 grandes imperios: el asirio, el neobabilónico, el persa, el griego y el romano. En todos ellos fue una gran ciudad y capital del neobabilónico y del griego con Alejandro Magno. Un personaje sobresaliente sería Nabucodonosor, pues fue el principal responsable de su grandeza debido a sus grandes construcciones y las mejoras de las murallas. Puesto número 3. Atenas, conocida como la ciudad de la democracia. Hablar de ciudades históricas es sinónimo de hablar de Atenas. Su creación y destacamento empezaron alrededor del siglo V a.C., donde experimentó un gran desarrollo cultural. A la vez tenía grandes construcciones como el Partenón de Atenea, la diosa. Fue aquí donde se empezaron a ver los primeros Juegos Olímpicos, y donde surgieron grandes filósofos como Aristóteles, Sócrates, entre otros. Y sin olvidar su enriquecida historia de mitos de dioses, religión y cultura. Uno de los personajes más destacados de Atenas fue Sócrates, pues fue uno de los más influyentes debido a su filosofía, tanto así que los políticos tuvieron miedo y lo condenaron. Atenas fue testigo de varios imperios: el griego, el macedonio de Alejandro, el romano, el bizantino y el otomano. Hoy en día es la capital de Grecia, y es una de las pocas ciudades antiguas que todavía existen. Puesto número 2, Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el año 332 a.C., fue una ciudad de una riqueza sorprendente, donde cualquiera que llegara podía enriquecerse si sabía de finanzas. Esta ciudad es recordada por la Gran Biblioteca de Alejandría, una impresionante biblioteca que contenía muchos papiros que hoy en día equivaldrían a más de 100.000 libros. También entre sus construcciones está el Faro de Alejandría, reconocido como una maravilla antigua. Alejandría fue testigo del imperio de Alejandro, del reino de los Ptolomeos, del imperio romano y del otomano. Hoy en día es una ciudad con mucha historia. Alejandría tendría muchos personajes importantes. Aparte de su creador Alejandro, Ptolomeo I la convirtió en la capital de su pequeño imperio o reino. Puesto número 1. Roma, la ciudad más importante de la Edad Antigua. Según la leyenda, sus creadores fueron Rómulo y Remo en el año 753 a.C. Entre las grandes construcciones de Roma encontramos el Gran Coliseo, el Anfiteatro, el Arco del Triunfo y muchas otras de la arquitectura romana que sorprendían para ese tiempo.
ya que tenían mucha tecnología avanzada para la época. Entre los personajes más sobresalientes, de Roma hay muchos, pero muchos coinciden en que Julio César fue uno de los más importantes, pues fue un general que expandió la República a gran escala. Roma fue testigo de varios imperios, pero la única potencia fue Roma. Después fue dominada por pequeños imperios como los bárbaros y el Sacro Imperio Romano Germánico. Hoy en día es la capital de Italia, y aunque no cuenta con el mismo poderío, está enriquecida con mucha historia.